Bendiciones para todos los hermanos que están conectados. La verdad que es hermoso estar en comunión. Así que eh, cuando el Señor lo permita, estamos preparando algo para hablar sobre lo que es la comunión verdadera eh, de la congregación, de la iglesia, ¿no? Pero estaba meditando sobre lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros en cuanto al salvo por gracia allí en Efesios capítulo 2. Y se me venía a la memoria, ¿no? Digo, bueno, antes de empezar, le voy a agradecer a nuestro hermano Pepe y a Mari, que están tratando de convertir al gato. Es una bendición que pueda haber otro más escuchando la palabra, ¿ven? Y alabando al Señor, es una bendición. Este, agradecemos al Señor, porque el Señor también, aún con nuestras mascotas, tenemos que enseñarle la educación, ¿no? Lo que realmente eh, el Señor nos manda. Y había un hermano de Buenos Aires que es el que partió con el Señor, tenía a su perro donde antes de comer le oraba la comida. Y un día se lo dejó a un matrimonio, ¿no? Y el perro no comía, no comía hasta que el hermano lo llamó por teléfono diciendo, Víctor, el perro no quiere comer. Y el hermano decía, qué raro, porque le decía de la comida y todo, pero cuando pudo entender el hermano le dijo, vos sabés que yo le oro la comida antes de que coma. Claro, no estaba la oración. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender como los animales, ¿no? Nos tienen que enseñar para poder actuar conforme a la palabra del Señor. Y es una bendición que nos estemos congregando, estar juntos de nuestros lugares, porque donde estamos, el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Y digo, muchas veces, para que vayamos saboreando algo, muchas veces nosotros trabajamos y queremos disfrutar de un buen asado, ¿no? Y lo merecemos porque trabajamos y quizás muchos madrugan o vienen tarde. Bueno, llega un fin de semana, uno quiere comer un buen asado, tener un buen pedazo de lechón, un pedazo de cordero en una parrilla, porque uno se lo merece, ¿no? Y meditaba, digo yo, la salvación de nuestro Señor Jesús. Hermano, nosotros no hicimos nada. Es más, ni la merecíamos. Pero como Él es amoroso y bondadoso para con nosotros, eh, dice su palabra que Él vino, Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que le puedan conocer y puedan ser salvos. Dice allí en Juan 3:17. Pero me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias allí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, que dice el título, Salvo por gracia. Es gracia, es una bondad, es algo que no merecemos, es algo que a Cristo le plació darnos sin nosotros haber hecho mérito de nada. Dice el versículo 1, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como decía, la palabra no viene para condenarnos, sino para mostrarnos la bondad de Dios para con nosotros. Pero todos sabemos, o yo sé, qué es lo que he hecho mal para no merecer la gracia y la salvación de Dios, ¿no? Pero Él, en su gran amor y su misericordia, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, dice, porque estábamos muertos. Dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos viendo realmente al príncipe de este mundo actuando en las vidas de las personas, ¿no? De diferentes maneras. Estamos viendo hoy en televisión a este muchacho que aparentemente
se ha secuestrado a una niña, y vemos que el hombre sin Cristo es cada vez más impiadoso, es cada vez más, este, tiene mucha maldad en su corazón, porque realmente no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesús. Es el único que puede librarnos de la muerte, es el único que puede sacarnos del hoyo, sacarnos del pozo donde estábamos. Él en su gran amor y su misericordia extendió su mano para sacarnos del pozo. Estábamos, hermanos, en bancarrota, no teníamos, no merecíamos más que la muerte, pero dice su palabra que Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Por causa de Cristo, hoy nosotros podemos tener vida y podemos salir de esa bancarrota que estábamos. Amén. Dice, entre los cuales también todos nosotros, porque se involucra el apóstol Pablo también, diciendo que él también estaba en esta condición, para que no piensen los hermanos que el apóstol Pablo no había hecho nada. No, todos sabemos la vida del apóstol Pablo antes de conocer a Cristo, pero también sabemos lo que fue después de conocer a Cristo, ¿no? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. No está hablando acá de algo que, como decía recién, que merecemos como comer un asado, ¿no? Sino de cosas más profundas, cosas más delicadas, que realmente nos llevaba a no merecer la vida de Cristo. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Entonces, en conclusión, ninguno de los que estamos aquí merecíamos la vida, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo acepté al Señor Jesús, ¿no? Eh, pude tener un antes y un después, porque ahora podemos ver la transformación. Pero no es una transformación para decirme, me puse colágeno, o me puse más pelo, o me operé la nariz. No estamos hablando de eso. Simplemente es mostrar las virtudes, las bondades que el Señor dejó en cada uno de nosotros para que sigamos sus pisadas. Somos ejemplo de la evidencia de que Cristo nos amó y dejó en nosotros para que sigamos sus pisadas. Así que, como dice allí en el verso 3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos la ira de Dios, merecíamos el castigo de Dios, pero no era porque nosotros hayamos hecho lo correcto o lo bueno, o porque éramos perfectos, sino porque éramos lo peor de lo peor. Dice allí cuando en Juan 8:44, cuando eh, habla a los judíos, Jesús le dice, vosotros sois vuestro padre el diablo, ¿no? Y nosotros también éramos. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos lo que él nos decía, o porque seguíamos la corriente de este mundo, o porque seguíamos nuestros deseos de la carne, como decía allí en el capítulo, en el versículo 3. Pero todo nos lleva a la corriente de este mundo, ¿no? Pero allí en Primera de Juan, me parece que es Primera de Juan 2:15 al 17, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Son advertencias que están para nosotros, ¿para qué? Para que no nos deslicemos y sigamos la corriente de este mundo. Porque ya fuimos salvos por gracia, pero si nosotros seguimos pensando que podemos hacer lo que queremos, todavía seguimos perteneciendo a la corriente de este mundo. Todavía pertenecemos a nuestro padre, que es el diablo,
el padre de mentira. ¿Por qué? Porque es el padre de mentira, porque no hay verdad en él, dice su palabra. Entonces, debemos huir de esas cosas que el mundo nos ofrece, porque por gracia soy salvo. Ahora me gustaría mencionar allí en Romanos, ¿por qué digo que merecíamos la ira de Dios? En Romanos capítulo 1, 18 dice así: 1:18 dice la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, y después sigue mencionando muchas cosas por las cuales el hombre merece el castigo y la ira de Dios. Y quizás yo voy a mencionar varias cosas que no las escribí yo, están escritas en la palabra, pero por eso la menciono, porque el apóstol Pablo también la menciona, no es para condenarnos, sino para que entendamos de dónde realmente el Señor nos sacó, y por su gracia, no porque fue mérito mío ni mérito de cada uno de nosotros, ¿no? Dice, ¿por qué digo que somos tal culpables como los que son asesinos, o por los que son secuestradores, o por los que o porque están con la droga? ¿Por qué somos tan culpables, hermanos? Porque al estar muerto, dice allí en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron la gloria a Dios. Pero dice más abajo, me gustaría mencionar las malas acciones por la cual el hombre merece la ira de Dios. En primer lugar, el hombre es impiadoso, como lo decía recién. El hombre es injusto, el hombre es ingrato, el hombre es orgulloso, el hombre es rebelde, el hombre es desobediente, el hombre es mentiroso, el ser humano es idólatra, el hombre está lleno de envidia, el hombre es homicida, está lleno de contienda, está lleno de engaño, está lleno de malignidades, el hombre es murmurador, el hombre es detractor, el hombre es aborrecedor de Dios, el hombre es injurioso, el hombre es soberbio, el hombre es altivo, el hombre es inventor de males, el ser humano es desobediente a los padres, el hombre es necio, el hombre es desleal, el hombre es sin falto de natural, sin afecto natural, perdón, el hombre es implacable, el hombre es sin misericordia. Dice allí en Romanos 1:32, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora, yo escudriñaba su palabra, digo, pero yo quizás de las 26 cosas malas que el hombre ha hecho para merecer la ira de Dios, y quizás a lo mejor pueda llegar a tener 26, ¿no? Y quizás pueda decir, pero yo no soy homicida, yo no soy secuestrador, pero con solo el hecho de no darle la gloria a Dios, merezco la ira como todos los demás. Y dice que somos tan culpables que merecemos la ira de Dios. Vemos el trágico resultado de la culpabilidad del hombre delante de Dios. Estábamos apartados de Dios y merecíamos la ira de Dios. Merecíamos ser castigados por Dios.
Vamos a dar vuelta a la página allí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Era el hombre, hermanos, culpable. Merecía la ira de Dios. Éramos culpables, merecíamos la ira de Dios. Y dice en el 24, pero siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo. Tuvimos esa posibilidad. Dios nos justificó. Amén. Dice, damos vuelta a la página, en el 6:23 de Romano, dice, porque la paga del pecado es muerte. Era el hombre culpable, merecía la ira de Dios. Pero dice, al terminar, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a nuestro Señor Jesús, hoy podemos decir que podemos tener vida. ¿Éramos merecedor de la ira de Dios o no, hermanos? Amén. Pero en su gran amor, en su gran misericordia, en su gran bondad, en su gracia, hoy podemos estar juntos. Dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se lo voy a leer en la versión TLA. Dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado. ¿Para qué, hermanos? Para declararnos inocente por medio de Cristo. Éramos culpables, merecíamos la ira de Dios, pero en su gran amor y su misericordia, hoy podemos ser salvos. Nada hicimos nosotros. Nada merecíamos nosotros más que la ira, más que la muerte eterna. Pero hubo alguien que se interpuso, hubo alguien quien medió por nosotros, diciendo, apartando la ira de Dios sobre nosotros, se interpuso para que nosotros fuésemos salvos. Me llena de tanto amor, me llena de tanta alegría el saber que Dios me haya amado con ese amor tan entrañable, porque no lo merecía. Yo no lo merecía, mi familia no lo merecía, mi esposa no lo merecía, mis hijos. Yo no merecía nada de lo que tengo. Pero es su gracia, hermano. Es su gracia derramada para cada uno de nosotros. Es su gracia demostrada hacia nosotros, que no la merecíamos. Pero Él es grande en misericordia. Amén. Doy gracias a nuestro Dios por este pequeño pensamiento. La verdad que hace 2 horas que estoy sentado. Vengo de hablar con los hermanos de Buenos Aires, pero es tan rico el poder estar meditando en su palabra, ¿no? Y hablaba con ellos que realmente son tiempos donde el Señor permite esto para que nosotros nos podamos juntar y hablar solamente de su palabra y alabar al Creador, aquel que por su gracia nos salvó. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los amo.